Bien, entonces el tratamiento de agua va a depender de qué tipo de impurezas yo tenga, ¿sí? Y de cuáles sean mis demandas en cuanto al consumo de vapor. Puede ocurrir varias cuestiones, ¿sí? Por un lado, las incrustaciones, que es lo que le mencionaba yo al comienzo, ¿sí? Y también el efecto corrosivo, que ya vamos a ver por qué se produce, ¿sí? En general, las sales de calcio y magnesio, que si ustedes tienen una tabla periódica a mano, o si en algún momento escucharon hablar respecto a qué es una tabla periódica, allá por primer año capaz que hayan escuchado, no sé si se acuerdan, calcio y magnesio son metales del grupo 2, ¿sí? Están en la tabla periódica a la izquierda en la segunda columna, ¿sí? Y en general las sales de metales divalentes, es decir, el calcio, los del grupo 2, entre ellos el calcio y el magnesio, tienen eh, menores capacidades para disolverse, es decir, al disolverse menos, por lo tanto precipitan más fácil, ¿sí? Al teniendo concentraciones muy bajas, ya empiezan a precipitar y por lo tanto empiezan a generar estos problemas de incrustaciones, ¿sí? Entonces, mientras menos sales de calcio y magnesio tenga, mejor, podríamos decirlo así, como una generalidad, ¿sí? Porque estas sales tienen estos problemas que estábamos mencionando. Y ahora bien, si yo voy a dejar de compartir acá un ratito para mostrarles un ejemplo acá, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un tubo, ¿sí? Tengo un tubo, y es un ejemplo acá, ¿sí? Tengo una caldera acuotubular, el agua va por el interior de los tubos, ¿sí? Yo tengo una caldera acuotubular, y si yo le hago un corte transversal a esto, ¿sí? Y lo miro así, yo tengo mi tubo, que esto generalmente es de acero inoxidable, ¿sí? Porque por las características tiene mucha resistencia, me dura muchos años, se banca las condiciones de operación, etcétera, etcétera, ¿sí? Si yo tengo mucha concentración de sales, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Se me van a empezar a generar incrustaciones que se van a ir depositando, entre otros lugares, alrededor de los caños, ¿cierto? Se forma como un sarro. Correcto, se forma como un sarro, ¿sí? ¿Qué es esto que estoy tratando de esquematizar acá? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Yo tenía antes, acá, un diámetro D mayúscula, y ahora tengo, voy a dejar acá, un diámetro D minúscula, ¿sí? ¿Qué pasa con la sección de esos tubos? Reduce la sección y aumenta la presión en los caños. Claro, al reducirse, se reduce la sección, voy a dibujar acá A1, A minúscula sería el área pequeña, es menor a A mayúscula, que sería el área grande, ¿sí? Y por radio al cuadrado, ¿sí? Al reducirse la sección, aumenta la presión. P minúscula es mayor a P mayúscula, ¿sí? Mayúscula para representar a todo lo que sea libre de incrustación, y minúscula para lo que tenga incrustación. Aumenta la presión, y eso que puede generar. Ruptura de caños. O sea, es peligroso. Exacto, ruptura de caño, por decir un ejemplo, ¿sí? Eso es un problema, el cual Rubén siempre lo menciona como la arteriosclerosis de las calderas, ¿sí? Ese incremento en la presión, ¿sí? Que te genera lo mismo que te genera cuando tenés presión alta en el cuerpo humano, ¿sí? La posibilidad de que un derrame, ¿sí? Que se te rompa una vena y puede tener una ACV o un infarto, etc. Como analogía me parece bastante buena en términos de facilidad para memorizar, ¿sí? ¿Y qué otro problema creen ustedes que genera? Este es uno de los dos problemas graves. Más vapor de golpe. Más vapor, ¿por qué? Si aumenta la presión, debería aumentar la temperatura, y aumentar la temperatura a lo mejor va a generar una evaporación
Más rápida diría. O abrupta. No necesariamente, porque fíjate vos, pensá una olla de agua, a ver, pensá en una olla a presión, ¿sí? Sí, Aumenta la presión y aumenta la temperatura de ebullición de la mano, sí, ¿sí? claro. Entonces, digamos, si vos aumentás la presión adentro, es correcto lo que Ujú, vos estás diciendo. Vas a necesitar ujú. aumentar la temperatura para poder evaporar el agua, si no va a estar por debajo de la ebullición, ¿sí? Pero también necesitas ingresar más agua para que tu caldera no se quede sin agua en poco tiempo. No, 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 porque pensá en el balance de masa. Ah, claro. Pensá en el Se balance de va masa, evaporando. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿sí? O sea, a la misma tasa de producción de vapor, Sí. vas a mantener la cantidad de agua que ingresa, ¿sí? Ahora bien, dijimos cuál es el problema, que no es ese que vos mencionaste, pero para explicar ese problema de la supuesta generación abrupta de calor, mencionamos cuál es el segundo otro problema, el otro problema grave, que es, uno dijimos el incremento de presión y el otro cuál es. Me rindo. El incremento de temperatura, ¿sí? Yo voy a necesitar una mayor temperatura. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, incrementa la presión porque tenés más pérdida de carga en el transporte del vapor, ¿cierto? Entonces, para que el vapor llegue con una determinada presión a destino, vos tenés que aumentar la presión acá, ¿sí? Porque tenés mucha pérdida en el camino, ¿sí? Este acero inoxidable, ¿ustedes creen que es bueno o mal conductor de la temperatura, del calor? El acero inoxidable, ¿Sí? creería que buen conductor. Es buen conductor, si no, ¿para qué lo elegiríamos para hacer caldera, no? Si nosotros justamente lo que Tal cual. queremos es transmitir el calor del hogar al agua, para que se evapore, ¿sí? Y esta capa de sarro, ¿ustedes creen que es buena conductora del calor o mala conductora del calor? Es mala. Es mala conductora, si no utilizaríamos sarro para hacer caldera y no lo hacemos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como es mala conductora del calor, mi temperatura, no se olviden, esto por acá adentro viene agua y por acá afuera tengo fuego, ¿sí? Tengo el hogar que estoy prendiendo fuego mi combustible, ¿sí? Como esto es mal conductor del calor, yo voy a necesitar incrementar la temperatura en el hogar para que se produzca la transferencia acá y me genere la presión de vapor que yo necesito acá dentro de los tubos, ¿sí? Para que se produzca la transferencia de calor necesaria para evaporar el agua que yo quiero evaporar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si una caldera está pensada para trabajar a 850 grados, porque de lo contrario me empieza a generar NOx, que hablamos la clase pasada, si yo tengo la arteriosclerosis de la caldera, como diría Rubén, si yo tengo problemas de incrustaciones, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener que aumentar la temperatura del hogar, ¿sí? Produciendo, por un lado, problemas ambientales. Y si no hago eso, ¿qué va a ocurrir? No voy a poder producir la cantidad de vapor que supuestamente debería poder producir con esa caldera. Va a bajar el rendimiento de la caldera, con el mismo consumo de combustible, me estoy refiriendo, ¿eh? ¿Sí? Baja el rendimiento de la caldera. ¿Se entiende por qué? ¿Quedó claro por qué? ¿O no? Sí, Sí, se sí. entiende. Perfecto. Entonces, trae aparejado un montón de problemas las incrustaciones. ¿Sí? Entonces, por eso, decir, bueno, ¿sabe qué? Prefiero purgar. ¿Sí? O sea, a pesar de que nosotros dijimos que las purgas excesivas eran un problema, y también son una solución. Depende cómo la mire, vos decís, es el menor de mis problemas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de mejorar la calidad del agua en función de esto, digamos. ¿Sí? En función de cuáles sean mis demandas, de cuáles sean el, el,
las condiciones de operación que a mí me faciliten más el trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo el agua industrial. El agua industrial, ¿sí? Yo tengo el agua de proceso. Y después tengo el agua de la alimentación a la caldera. Ustedes agua de proceso ya vieron con Rubén, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Vieron, cierto? Sí. Bien, entonces yo voy a tener el agua del proceso, que yo acá voy a regular el pH, principalmente para que este coagulante funcione mejor, ¿cierto? Acá dice hierro más 3 o aluminio más 3, en realidad hay otros también que funcionan, que en realidad lo que producen es que las partículas en suspensión se peguen y precipiten más fácilmente, ¿sí? Esto sedimenta, ¿sí? Y yo saco por acá el fango, eliminando prácticamente todas las partículas de suspensión, luego filtro y ahí tengo el agua para el proceso, ¿cierto? Y ese agua para el proceso, o sea, esto que hice acá, fue básicamente sacarle la turbidez, ¿sí? Sacarle lo sólido en suspensión, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí yo mido, tengo, no sé, por ejemplo, 5 NTU, no sé si hablaron de unidades de geométrica con Rubén, 5 o 1 o 3, depende cuál sea las características de mi proceso, ¿sí? Y eso se va al proceso, va y está ya en contacto con la pulpa, utilizo para hacer licor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Mm. Les habló Rubén, les habrá dicho, ¿cuál va a tener mayor exigencia de agua acá para proceso? ¿Alto Paraná o papel misionero? ¿Qué creen ustedes? Y me mataste porque ahí me iría a dudar porque Alto Paraná por su producción, pero a la vez papel por la producción de energía. ¿Que Alto Paraná no produce energía? No sé, no sabía. Creería que sí. Sí, sí, claro que sí. Tiene dos Entonces, calderas, a ver, ambos tienen dos calderas, ¿sí? ujú, De biomasa y de licor negro. Vos ujú, pensás, sí o sí una planta craft tiene que tener una caldera para de licor negro. generación. Para Ujú, licor negro, sí o sí, porque es parte del proceso. La caldera de recuperación es parte del proceso craft. ¿Te acordás? ujú. Vos necesitas tener de mínima una caldera para producir el licor verde, ¿te acordás? A partir del licor negro, que más la materia orgánica se convierte en energía, el inorgánico recupera para recuperar los químicos. ¿Te acordás de eso, no? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, de mínima necesita una caldera. Ujú. Después puede tener otra de biomasa, que todas las fábricas craft tienen. ¿Sí? Donde ahí quema los pin chips, donde ahí quema la corteza, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor exigencia? ¿Alto Paraná o papel? Por el tipo de producto. Alto Paraná. ¿Por qué? Siempre por qué. O sea, olvídense que ustedes van a dar una opción y yo no le voy a preguntar por qué. Siempre por qué, porque si no la respuesta en sí misma no. ¿Por qué, Federico? Porque tiene más proceso tiene un proceso más largo de la obtención de la pasta. Mm, tibio. Vas bien, pero no diste en el clavo. ¿Qué significa que sea más largo? Necesita un mayor tiempo de cocción para reducir los números capa y aparte por el blanqueo. Por el blanqueo. Imagínate que yo estoy entrando con un agua sucia que me va a ensuciar mi pulpa. No tiene sentido. ¿Sí? En cambio,
No te estoy diciendo que voy a usar agua sucia en papel misionero, pero al no blanquear, tenés por ahí un poquito menos de exigencia, ¿sí? ¿Sí? En cuanto al agua del proceso, ahora bien, si tu caldera es más, tiene más requerimiento, bueno, ahí otra cosa. En definitiva, ¿no? Estamos yendo por las ramas, vamos a apurar acá, Javier, porque si no... Bueno, acá le sacamos la turbidez, en esta parte le sacamos la turbidez, sacamos todo lo que sean partículas de suspensión, pero no sacamos sales. Y nosotros todo el tiempo estuvimos hablando de las sales disueltas. Y eso no tocamos acá. Del agua del proceso, yo después le tengo que eliminar las sales para poder mandar a la caldera. ¿Sí? ¿Y cómo voy a eliminar las sales? ¿Sí? ¿Por qué? Primero, para evitar incrustaciones en los tubos y en el domo de la caldera, y para evitar la corrosión en calderas y en las líneas, ¿sí? Entonces tengo que controlar el pH, la presencia de oxígeno y la presencia de dióxido de carbono. Bien. El agua de reposición de alimentación de las calderas está compuesta por el agua de reposición, es decir, lo que se alimenta a la caldera, y por el agua de los condensados. ¿Sí? Si yo condenso agua en una parte del proceso, ese agua es agua destilada, ¿cierto, Federico? Vos había dicho que eso era el agua destilada, básicamente. Sí. Y, y el agua destilada, dijimos que qué característica tenía. Andrés, vos habías mencionado eso. Tiene menos minerales. Claro, no tiene nada. Entonces, justamente lo que estamos diciendo es que nosotros necesitamos agua recontra pura, y el agua del condensado del vapor de la caldera es ni más ni menos que agua recontra pura, siempre y cuando yo no la haya contaminado durante el proceso, ¿no? Porque si yo durante el proceso me tiene un equipo que tiene un aceite, y ese vapor entró en contacto con aceite, y la verdad que no me sirve ese condensado, ¿sí? Pero si el proceso es limpio, si yo no tengo mayores problemas, ese agua de condensado, esa agua condensada, a mí me puede servir para realimentar a la caldera. ¿Sí? Le podría hacer un tratamiento para chequear que yo no haya arrastrado algún mineral de alguna cuestión ahí, pero en principio se podría utilizar. ¿Sí? Voy a ir adelantando más rápido porque estamos atrasados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Pretratamiento, sedimentación y decantación, que es lo que hablamos antes, ¿sí? Eso se le hace a todo el agua que ingresa a la planta, la que va para el proceso y la que va para la caldera. Una parte del agua que se prepara para el proceso se manda a la caldera, ¿sí? Y después se puede hacer intercambio de iones, desmineralización, desaireación u osmosis inversa. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas, ¿sí? El proceso de intercambio iónico se llama planta de ablandamiento. Y echa mano a la hoja porque si no, no vamos a tener nada más. ¿Sí? El proceso de intercambio iónico, básicamente lo que se utiliza, fíjense, base de cambio, calcio y magnesio son reemplazados por iones sodio. ¿Sí? Voy a dejar de compartir acá un ratito, voy a prender mi pantalla. ¿Sí? Básicamente, yo lo que tengo es una resina, ¿sí? Que tiene un sodio acá y un sodio acá. ¿Sí? Esta resina está colocada en un lecho, soportada en un soporte, vale la redundancia, ¿sí? Que es la resina. Esa resina tiene estos dos bracitos, que es lo que a mí me interesa, donde tiene dos sodios. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que si esto se encuentra con unión calcio, lo que ocurre es un intercambio iónico. Por eso se llama resina de intercambio iónico. Qué bien que estuvo el que le puso el nombre. ¿Sí? Entonces, esta resina se une con el calcio y me genera, el calcio queda pegado a la resina y me genera dos iones sodio. Puedo decir, perfecto, ¿y qué gané? Si sigo teniendo la misma cantidad, o sea, sigo teniendo sales disueltas. ¿Para qué hago esto?
¿Qué dijimos del calcio? Calcio y magnesio. ¿Sí? ¿Qué ocurría con el calcio y el magnesio? ¿Qué generaban? Precipitaciones. ¿Sí? Precipitaba. Sarro. ¿Cierto? ¿Sí? Y el sodio es mucho más soluble. Las sales de sodio son mucho más solubles que las sales de calcio y magnesio. Entonces yo no reduzco la cantidad de sal en suspensión, pero sí aumento, o mejor dicho, disminuyo la probabilidad de generación de sarro, porque este no me va a generar sarro y este sí. Entonces, ¿Y eso como la que ayuda a limpiar eso? ¿cómo? ¿Eso es como una ayuda de la limpieza? Esto es uno de los O s- tratamientos que hacemos previo a la caldera, para ah, reducir la solubilidad, la cantidad de calcio y magnesio que yo tengo disuelta en agua. ¿Sí? Entonces, el calcio y magnesio, en lugar de estar en el agua, pasan a estar en la resina. Y el sodio, en lugar de estar en la resina, pasa a estar en el agua. Pero el sodio me genera menos problema que el calcio y el magnesio, entonces gané. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo después, ¿qué hago? Produje agua con bajo contenido de calcio y magnesio, reemplacé por sodio, pero después mi resina me quedó saturada de calcio. Esto acá se saturó, quedó pegado el calcio acá, y después, ¿qué hago? ¿Tiro la resina? No, de ninguna manera. Lo que hago es, a esta resina que está unida con unión calcio, ¿sí? Le meto cloruro de sodio, que esto está ionizado en realidad, ¿sí? Esto es iones cloruro más iones sodio, ¿sí? A una muy alta concentración, mucho más alta de lo que está acá. O sea, esto es una solución de salmuera que yo preparé adrede, ¿sí? Con altas concentraciones de sodio. ¿Para qué? Para revertir este equilibrio, ¿sí? Y generar de vuelta una resina con sodio y cloruro de calcio. ¿Se entiende? Esto es durante la operación y esto es durante no era recuperación, ¿cómo se llama? Eh, bueno, recuperación, no es esa la palabra. Recuperación de la resina, ¿sí? Yo restauro la resina a su forma inicial para poder seguir operando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Eso es intercambio iónico. Desmineralización es algo parecido, solo que yo, en lugar de tener esta resina en fase sodio, la voy a tener en fase protón, ¿sí? O sea, en lugar de tener vinculada la resina con un sodio, voy a tener vinculada con un protón, ¿sí? Entonces, en lugar de liberar acá sodio, yo voy a estar liberando protones, ¿sí? Y estos protones se me van a unir con algún oxidrilo y me va a generar agua, ¿sí? Y de esa forma no tengo el problema ni siquiera que me pueda llegar a generar el sodio, ¿sí? Y acá, en lugar de utilizar cloruro de sodio, voy a utilizar ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿sí? Y este metal que yo tengo acá, que puede ser sodio, calcio, cualquiera, ¿sí? Va a regenerarse y va a volver a su fase. Ahí ustedes no están viendo mi pantalla, qué cosa, ¿no? ¿O están viendo, sí? Sí están viendo, chiquitito, Sí, se ve chiquito. ¿sí? Esto va a volver a su fase con los protones, ¿sí? ¿Se entendió?
Entonces yo puedo, depende de mis exigencias, me puedo conformar con esto, o si no puedo irme a esto. ¿Sí? Sí. La deaireación o desaireación lo que hace es que los gases corrosivos, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono, son expulsados por precalentamiento del agua de alimentación. Hay dos tipos, puede ser mecánica o química. ¿Qué ocurre? Aunque parezca que no, si yo en el vapor que es agua en estado gaseoso, ¿sí? En estado vapor. Si yo dentro de ese vapor tengo, además de agua, otras cosas, como por ejemplo oxígeno y dióxido de carbono, eso me genera un problema. Me genera problemas de corrosión, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es eliminar no solo las sales que me generan los problemas que ya mencionamos, sino también eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la temperatura de, de la solubilidad de los gases en agua? ¿Qué ocurría cuando aumentaba la temperatura? Eso hablamos en la clase pasada cuando hablamos de tratamiento de fluentes. ¿Aumenta la solubilidad de los gases o disminuye al aumentar la temperatura? Disminuye. Disminuye. Entonces lo que se hace es, se precalienta el agua, se baja la presión, todo esto antes del ingreso a la caldera, antes del ingreso a la caldera. Se baja la temperatura, perdón, se baja la presión, se aumenta la temperatura, y de esa forma se disminuye fuertemente la solubilidad de los gases en la fase líquida, ¿sí? Los gases pasan a fase gaseosa, oxígeno y dióxido de carbono, y se eliminan, ¿sí? Y el agua, ¿sí?, que pasó por esa etapa de precalentamiento, de aireación, sirve de alimentación a la caldera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y una forma química es colocarle, en general, depende, una vez más, de la exigencia de la caldera, ¿sí? La deaireación química lo que hace es se colocan compuestos químicos que son susceptibles a reaccionar con el oxígeno o con el dióxido de carbono para convertirse en un compuesto que no me genere problemas, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo pongo sulfito de sodio y se oxida, o sea, reacciona con el oxígeno para formar sulfato de sodio. Y el sulfato de sodio me genera menos problema que el oxígeno, ¿sí? Entonces ahí, el menor de mis problemas. ¿Se entendió? Sí. Así hay otros compuestos también, ¿sí?, que reaccionan con el oxígeno, con el dióxido de carbono, con el nitrógeno, etc. Pero en general, ¿y de qué va a depender? Y una vez más, de la exigencia del agua de caldera que yo tenga, ¿sí? Si estoy trabajando con una caldera que va a estar a 100 kilos de presión y va a producir tonelada y tonelada de vapor, y bueno, capaz que voy a utilizar todas estas técnicas. Si tengo una caldera humo tubular para un aserradero más o menos, y capaz que le pongo el agua como viene de la canilla, ¿sí? No me hago tanto drama. Porque, a ver, al final de cuentas, tengan en cuenta que todo esto también cuesta plata. Entonces vos tenés que decir, ¿cuál es el menor de mis problemas? ¿Sí? Yo tengo que asegurar que la caldera funcione hasta la próxima parada de planta. Entonces, 350 días tiene que bancar la caldera prendida sin generarme problemas. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Voy a comprar un aireador,
Voy a colocar el sulfito de sodio, etc. ¿Sí? Acá está el esquema de lo que habíamos mencionado, ¿sí? Se ingresa agua hervida, digamos, o a punto de hervir. Se genera spray para aumentar la superficie específica, y que, es decir, la superficie por unidad de masa, y de esa forma disminuir la distancia entre la molécula de oxígeno y la película que separa a la gota del aire, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se genera ese spray, y ahí se elimina el vapor mediante venteos, y acá abajo se condensa de vuelta, y esta agua de este tanque se utiliza para alimentar a la caldera, ¿sí? Con este proceso dice es económico, ¿sí? Con vacío se reduce el oxígeno a 0,02 miligramos por litro, que yo le voy a preguntar, ¿es suficiente eso? O sea, ¿de qué va a depender? Que yo diga, ah, De con la, esto me alcanza. de la exigencia que tenga. Sí, muy bien, me escucharon muy bien. ¿Sí? Bueno, y la aireación química, lo mismo que habíamos dicho recién, ¿sí? Fíjense lo que yo le dije, le agrego sulfito de sodio, que reacciona con el oxígeno formando sulfato de sodio. Entonces yo digo, estoy agregando sal, justamente lo que yo dije que no quería, ¿sí? Entonces estoy aumentando los sólidos disueltos totales, por lo tanto aumento las purgas. Y vos decís, pero Javier, ¿por qué hace esto si vos dijiste que no quería aumentar las sales? Bueno, también yo dije que yo elijo el menor de mis problemas. Entonces, yo prefiero aumentar las purgas antes que tener oxígeno dando vuelta por ahí, ¿sí? En la balanza me cierra utilizar esto. Además, tengan en cuenta que se utilizan cantidades muy pequeñas porque justamente, eh, como tengo muy poco oxígeno dando vueltas, porque ya le hice un retratamiento de aireación, probablemente, eh, es poco lo que tengo que eliminar, ¿sí? Y la ósmosis inversa, ¿qué es la ósmosis? ¿Sabes qué es la ósmosis? ¿Saben qué es la ósmosis? Escuché hablar, pero yo no me acuerdo qué era. Bueno, en la naturaleza, yo tengo, si yo tengo una membrana semipermeable, membrana semipermeable significa una membrana que me permita el paso del solvente, pero no del soluto, ¿sí? Es una membrana semipermeable. Entonces, si yo tengo esto acá en equilibrio, ¿sí? Esto sería agua, por ejemplo, agua perfectamente pura, ¿sí? Si yo agrego acá de este lado, agrego una solución salina, o agrego un determinado soluto, ¿sí? A este vamos a llamarle 2 y a este vamos a llamarle 1, ¿sí? C1, es decir, la concentración 1 es menor a la concentración 2, ¿cierto? O sea, la concentración de sal acá es menor que la concentración de sal acá, ¿sí? Entonces, la ósmosis es el proceso mediante el cual el solvente pasa a través de una membrana semipermeable cuando hay una diferencia de concentración con el objetivo de igualar estas concentraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta el nivel acá arriba y disminuye el nivel acá abajo, ¿sí? Generando una altura H que es distinta de cero. Antes la altura estaba equilibrada acá, ¿sí? Como genera una altura, esta altura está relacionada con una presión,
que es la presión que hace esta columna de agua que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta presión se conoce como presión osmótica, que es la presión de equilibrio a la cual este sistema vuelve al equilibrio, ¿sí? Vale la redundancia. ¿Por qué? Porque en la medida en que más solvente, si yo tengo mucha concentración acá, más solvente va a intentar pasar para este lado de forma que se equilibren las concentraciones. Mientras mayor sea esta diferencia de concentraciones. ¿Sí? Ahora, mientras más solvente pasa, mayor es la presión. Y por lo tanto, esta hace una fuerza en este sentido. ¿Sí? Que va a obligar al agua a ir hacia el sentido opuesto. ¿Sí? El agua Entonces, limpia. agua limpia, sí. Entonces, el agua limpia, por un lado, quiere ir para allá para igualar las concentraciones, pero por el otro lado quiere ir para allá porque tiene una presión que le está empujando. ¿Sí? En un determinado momento, esas fuerzas entran en equilibrio y cuando estamos en el equilibrio, va a haber una determinada presión, que es la presión osmótica, que va a estar dada por esta altura de la columna de agua. ¿Sí? Si yo adrede, aplico presión acá, voy a vencer esta fuerza, es la fuerza que va en este sentido, F1, y voy a tener una F2 acá. ¿Cierto? F1 es la que está regida o impulsada por las diferencias de concentraciones, y F2 es la que está impulsada por la diferencia de presión. ¿Me explico? Si yo adrede aplico una presión acá, o una fuerza, ¿sí? Voy a romper este equilibrio y voy a hacer que el solvente vaya en esta dirección. Obteniendo de este lado solvente puro. ¿Sí? Eso es la presión osmótica. ¿Sí? Y eso, mediante este principio, funciona la ósmosis inversa, que es básicamente un filtro. ¿Sí? Es básicamente un filtro. Con la diferencia que yo puedo aumentar la presión y acá la concentración va a ir aumentando. ¿Cierto? La concentración va a ir aumentando. Hasta que en un determinado momento ya es tanta la presión que yo tengo que aplicar que ya no me conviene, ya voy a romper mi filtro. Si ya no pasa más. Entonces, ¿qué hago? Purgo. Purgo una parte, ingreso agua fresca y sigo aumentando la presión. Y purgo una parte, ingreso agua fresca y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí. Eso es la ósmosis inversa. Volvemos a ingresar. Se está por cortar y vamos a ingresar a vuelta.